titulada La edición crítica digital y la codificación XML-TEI, algunas reflexiones a raíz de la edición de las sociedades de Góngora, que la va a presentar Antonio Rojas Castro de la Universidad Pompeu Fabra. Cuando quieras, Antonio. Sí, me gustaría conectar mi ordenador. Sí. Pero no sé exactamente. Está aquí de cabeza. Vale. Incluso mejor. ¿Tienes conector para...? No. Pues nada. Se necesita un adaptador de... Ok, pues pendrive. Bueno, no pasa nada. Sí. Si puedo, sí, preferiría conectarlo. No me devuelves. Es un VGA. Sí, lo que necesitas es un adaptador de Apple esto, ¿no? De Apple a VGA. Tienes que ponerlo del lado que tenga el conector. Ponte más aquí en el centro, que te queda mejor estable. Vale. Y luego cambiar la pantalla de abajo. Bueno, disculpad estos problemas. Sí, está conectando. Es mover las fichas de toda parte de Vale. Bueno, hola a todos. Estoy muy contento de estar aquí en este congreso, de encontrarme con mucha gente a la que solo conocía por internet y de compartir con vosotros mis resultados, los resultados que he obtenido durante los últimos 4 años de mi tesis doctoral. Debo aprovechar este momento para agradecer a Sagrario López Poza, que en 2011 en Barcelona me hablara de la codificación XML-TEI y de que insistiera en que debía aprender. También quiero agradecer a María Morras, que también ha insistido mucho. De lo contrario, hoy no estaría aquí hablando sobre esto. Ahí. Por algún extraño motivo no puedo pasar de página. Aquí tampoco. Que ya no sabemos por cuál estás con esto, estás con el otro. No, este no es el de allí. Bueno, si no puedo hacerlo desde aquí, ¿eh? Sí. ¿Lo tienes en duplicar pantalla? Puede ser... Le conviene tenerlo en la misma pantalla. Claro. Mucho más fácil. ¿Cómo lo cambias en este? Es que no lo sé. ¿Era el F5 o tal? O para... Sí, tienes una de estas F5. Sí. Lo de cambiar la pantalla. Nunca lo he hecho, la verdad. En la configuración en el escritorio, dale. Puede ser F3 en este incluso. Es que Mira, no ahora es muy mismo, intuitivo. ahora mismo lo ya. Si lo tienes, sí, con eso Mira, lo tienes. vuelvo. ¿Qué? Ah, no, es que... No, si pasa a modo, claro, si pasa a modo porque, presentación, pero claro. esto es aquí entonces en el PowerPoint. Tienes que buscar el menú, presentación de diapositivas. Creo que Está en la es otra este. pantalla, pasa el cursor a la derecha. Claro, posteriormente, para pasarlo con el directo. cursor, Sí, y ahora para haz clic clicar en la aquí. derecha. Haz clic. Ahora haz clic aquí. Sí. ¿No funciona? Y space. No. Ahora. Ya está. Bueno. Bueno, después de estos problemas, creo que será fácil hablar de TEI y de codificación del aparato de variantes. Perdonad. En los próximos 20 minutos, o quizás menos, porque tendré que recortar, me gustaría hablaros sobre qué significa para mí editar
por qué vale la pena codificar textos con TEI, cuáles son los principales problemas de la edición de las soledades y qué soluciones he encontrado yo hasta el momento para representar y visualizar la variación textual. Antes quiero destacar el uso de la palabra problema, porque editar es siempre un problema y está bien que así lo sea. Creo incluso que si no supone un problema, no estaríamos hablando de una edición, sino de una publicación o de un producto que solo pretende difundir un texto en línea. Hay que empezar, pues, formulándose una pregunta básica: ¿qué es una edición? Recientemente, la MLA ha definido una edición como una explicación sistemática guiada por una teoría que define cómo esa explicación debería ser. Para que nos entendamos, esta definición un poco tautológica merece más precisiones. En primer lugar, una edición, a mí me interesa la teoría neologmaniana y genética, por tanto voy a hablar de edición crítica. Con edición crítica me refiero a un tipo de codificación que se preocupa por la historia del texto, que examina en profundidad la transmisión textual y que pretende establecer un texto auténtico, bien como producto final o bien como proceso. En segundo lugar, la edición crítica identifica las fuentes y cuáles son los criterios editoriales. Puede parecer una tontería, pero en Internet hay muchísimas ediciones de textos que no recogen esta información. En tercer lugar, y ya paso a caracterizar el adjetivo digital, la edición crítica digital se distribuye en línea, en Internet. Con esto quiero distinguir aquellas ediciones impresas que se han realizado con herramientas digitales. De hecho, hoy en día todos los libros tienen un nacimiento digital. La edición que me interesa, pues, es aquella a la que se accede a través del navegador web. Y también pongo entre paréntesis las aplicaciones móviles. Por último, aunque parezca una obviedad, la edición crítica digital tiene elementos de interactividad. Con esto quiero señalar que hay muchas ediciones que se distribuyen en Internet que no son interactivas. Es decir, ediciones en las que solo es posible leer. En cambio, las ediciones que a mí me interesan pretenden explorar las propiedades del medio digital y el ordenador como una herramienta analítica para navegar, seleccionar, organizar, filtrar, o bien para realizar tareas como contar, buscar, anotar, etc. Es por este motivo que no creo que un texto deba publicarse directamente en HTML, en PDF o en formato de texto plano. Me parece que si queremos una edición interactiva, y subrayo el adjetivo interactiva, necesitamos un sistema de codificación robusto, flexible y rico desde un punto de vista semántico. Como muchos de vosotros ya sabéis, la codificación XML-TEI concibe el texto como una jerarquía ordenada de objetos. Es lo que se conoce popularmente como modelo OHCO. Asimismo, puesto que se expresa en XML, el archivo electrónico debe validarse con un esquema definido previamente, en el que se declaran qué elementos se pueden utilizar y cuáles son los valores de los atributos. De gran número de elementos existentes, dos son obligatorios, ya lo sabéis más o menos. Por un lado, el encabezado TeX-header, donde se identifica el responsable y la fuente de la que se deriva el texto, y por el otro, el elemento text, que, como es lógico, contiene el texto que editas. Desde un punto de vista conceptual, la codificación XML-TEI separa la representación de los fenómenos textuales de su presentación o visualización, y esto es muy importante. Creo que es clave para obtener una edición digital interactiva, porque las etiquetas se pueden explorar de tal modo que a partir de un solo archivo fuente se puedan generar otros archivos mediante transformaciones XSLT. He hecho una visión panorámica muy rápida porque pensaba que habría gente que no está interesada en el tema, pero sigo adelante. Hasta ahora he intentado definir qué entiendo por edición crítica digital, al principio, y exponer las principales características de la codificación XML-TEI. He consumido ya muchísimo tiempo y no he hablado aún de las soledades. Para aquellos que no conozcan el poema, bastará con decir que la redacción empezó probablemente en 1613, que los últimos versos fueron añadidos por Góngora poco antes de su muerte y que se trata de un texto largo dividido en 3 partes. En cuanto a la tradición textual de las soledades, hay que tener en cuenta que no se han conservado manuscritos autógrafos, sino copias de amanuense y ediciones impresas póstumas. Esto es muy importante. En total, hoy conocemos la existencia de 367 manuscritos y, para orientarme un poco, pues tengo miedo de no saber volver atrás, hice un mapa que creo que nos voy a enseñar. No, efectivamente. Volvemos a la presentación. Hice un mapa, está en mi página web, podéis acudir a él para ver dónde están los 367 manuscritos, en qué bibliotecas.
Obviamente en esos 367 manuscritos no todos ellos contienen las soledades, pero muchos de ellos sí. De hecho no sabemos qué manuscritos contienen las soledades. Están repartidos, como os quería enseñar, en Europa, en América del Norte y América del Sur, en Argentina. La mayoría, sin embargo, se encuentran en Madrid, aquí, en la Biblioteca Nacional de España. Tiene como unos 130 manuscritos de Góngora. Al editar las soledades... vuelvo atrás todavía. Al editar las soledades también hay que tener en cuenta que el poeta reescribió el texto a lo largo de los años. Sabemos que lo que tenía escrito en 1613 y que fue enviado al humanista Pedro de Valencia difiere en gran medida del texto que representa la voluntad final del poeta, transmitido en Chacón y fechado en 1628. Nos enfrentamos, por tanto, a un caso de redacción múltiple. Por lo general se suele hablar de una versión intermedia, una versión primitiva, se supone la existencia de una versión intermedia y la que más se conoce, porque es la que se imprime y se analiza, es la versión final. Como consecuencia de todo esto, en algunos manuscritos se pueden percibir al menos dos manos, una que copia la versión primitiva y otra que añade los pasajes de la versión final en el margen o encima de la línea, después de tachar. Algunas veces hay copistas que refunden las dos versiones y copian una detrás de otra, o primero la final y luego la primitiva. Mi propuesta de edición de las soledades sigue en parte la tradición establecida por Alonso y Jam. He escogido como texto base el manuscrito de Chacón, porque casi siempre transmite las lecciones auténticas del texto de la versión final. En la diapositiva podéis ver una imagen de este manuscrito. La principal novedad, creo, consiste en que he cotejado de manera manual un número más elevado de testimonios que Alonso y Jam, 21 en total. En el enlace allí tenéis una lista de los manuscritos que he cotejado que está en mi web. No voy a clicar porque si no perdemos mucho tiempo. El resultado obtenido es un aparato de variantes negativo, es decir, que solo recoge aquellos testimonios que no coinciden con el lema. Este aparato se compone básicamente de errores de copia y de variantes de autor. Por variantes de autor entiendo las lecciones atribuibles a Góngora que representarían el estado de la obra entre 1613 y probablemente 1617. Se trata, por tanto, de un aparato de variantes, crítico-genético, que permite estudiar la historia del texto, afiliar algunos testimonios y estudiar el proceso de reescritura efectuado por Góngora tras la difusión del poema entre 1613 y 1614. Al codificar el texto, he querido potenciar la interactividad de la edición. Para conseguir esto, he conservado la ortografía y la separación de las palabras tal y como aparecen en Chacón, en el texto base, y he propuesto una regularización de tal modo que el usuario pueda acceder a las dos vistas, regularizada y original, de Chacón siempre. Asimismo, un poco como propone la Red Charta para codificar textos hispánicos. Asimismo, he intentado que el texto pudiera navegarse de distintas maneras. He codificado las partes del texto, las tres partes, los grupos de versos, la paginación del texto base y el inicio de los discursos, porque me parece que puede servir como guía de lectura. Por último, he codificado las variantes que he obtenido tras el cotejo y, para quien quiera saber más sobre todo esto, en mi repositorio de GitHub tenéis una extensísima documentación sobre cómo he codificado todo esto. No clico porque perderíamos más tiempo. En los minutos que me quedan, me gustaría centrarme en el principal problema que me he encontrado, en la representación de la variación textual en el aparato. Algunos editores consideran que el aparato no tiene razón de ser en el contexto digital. A mí me parece, en cambio, imprescindible para estudiar la historia del texto e identificar de manera precisa en qué testimonios se encuentran las variantes. En la actualidad, TEI define una metodología para representar los componentes del aparato de variantes. Por un lado, las entradas del aparato, que se codifican con el elemento up, y las variantes mediante los elementos lem, si hay una lección preferida, o RDG para el resto de variantes. Los atributos permiten identificar los testimonios o bien clasificar las variantes. Con type pues, se clasifica el tipo de variante. Con barsec, si hay una secuencia cronológica, pues puedes poner 1, 2, 3, etc. Y con cause puedes atribuir una causa, como puede ser error por adición, por omisión, etc. Por último, tengo que señalar que with se define en el elemento witness que se halla en el encabezado TEI. Muy rápidamente. Me gustaría hablar o exponer que hay tres métodos de codificación. No voy a entrar en las características de cada uno, simplemente voy a deciros que yo he utilizado la segmentación paralela por dos razones muy
concretas, este método permite generar un aparato de variantes positivo a partir de uno negativo y, en teoría, reconstruir el texto de todos los testimonios sustituyendo el lema por las variantes. Ahora bien, y aquí entra, digamos, en realidad el meollo de la cuestión, el modelo conceptual TEI presupone que la variación se reduce a unas palabras y no a párrafos, versos, estrofas y secciones. Es decir, que un elemento lem o RDG no puede contener un elemento L. En consecuencia, si uno quiere crear un archivo conforme a TEI, debe reducir la variación estructural a la medida del verso, en el caso de los poemas. A continuación voy a mostrar 3 ejemplos, o quizás menos 2, en el que voy a intentar explicaros la problemática. Los 2 primeros se pueden codificar de manera adecuada, me parece, el último no. Pero me parece que os voy a enseñar esto muy rápidamente y voy a pasar al último. En esta diapositiva podéis ver cómo he codificado el primer verso de la soledad primera. Obviado el resto de elementos aparte del app, vamos al app directamente y allí encontramos una lección que a mí me parece que es la auténtica, obviamente, que es Florida, y luego 2 variantes, Floria y Primera, que he encontrado en 2 testimonios, en I y en RL. Los 2 los he codificado como errores porque son, obviamente, errores de copia. Aquí no hay ningún problema con TEI, puedes hacer un aparato sin ningún tipo de problema. En el segundo ejemplo, estaríamos ante una variante de autor. Bueno, en realidad son varias variantes de autor. Las he clasificado, por tanto, con el valor variant de autor. Y luego he establecido con el varsec una secuencia. Pues primero en la primitiva escribió papel fue de pastores y no rudo. En la intermedia, que está en esos 2 testimonios, se lee papel fue de pastores y bien rudo. Y en un testimonio, que es PR, el copista tachó y no rudo y puso en el margen, aunque rudo, es decir, pasó de la primera a la tercera sin pasar por la intermedia. Estoy improvisando muchísimo y recortando. En realidad quiero hablaros de este problema, que es cuando la variación no se reduce a unas palabras, sino a versos. En este caso, sí. En este caso, debo confesar que aún no he encontrado una solución adecuada. Estamos nuevamente ante una variante de autor. En la versión primitiva, transmitida por los testimonios RM y OM, había un verso por absorberle escrúpulos al vaso que desapareció en la versión definitiva. En PR, de hecho, la segunda mano tachó este verso. Para representar la ausencia de este verso, en la versión final he tenido que dejar vacío el elemento lem. Yo creo que si TEI permitiera incluir en RDG un elemento L, que es verso, la variación estructural sería más fiel al original, porque en realidad el copista tachó de golpe 2 versos. Entonces yo aquí tengo que primero dividirlos en Ls y luego poner RDG dentro de L. Y a mí me parece que es más adecuado, más fiel a la inversa. Pero como decía, el modelo conceptual no lo permite ahora mismo. Se están estudiando, se está revisando el tema y ya veremos qué ocurre. Muy rápidamente, ¿cómo representar todo esto? Bueno, yo con mis escasos medios económicos y de tiempo, lo que he hecho es probar con la TEI Critical Edition Toolbox de Marjorie Burgard. Esta herramienta visualiza el aparato de variantes mediante destacados y subrayados y añade una serie de abreviaturas en latín, y también da formato, ¿vale? Para que veamos qué se podría hacer con esta información codificada, he puesto aquí unas imágenes de los 3 ejemplos que os he enseñado de codificación y cómo se podría representar, pues con ventanas emergentes en las que el lema se señala en negrita con un claudator y luego seguidamente las variantes, el testimonio en cursiva. Aquí se ve y no rudo sería la primitiva, si bien rudo intermedia, etc. Aquí sería, sí. El problema que tenemos es que la herramienta interpreta que es una adición, cuando en realidad fue eliminado el verso. Es decir, que el problema del uso de este tipo de herramientas, aunque te facilitan bastante la vida, es que tienes que modificar mucho las hojas de estilo para que realmente entienda que eso no es una adición, que no tiene que añadir una add, sino aquí nada, no tendría que añadir nada. Y de hecho, si veis, aunque rudo, que era una adición, no se ve ni siquiera, porque pone formato superíndice. Tendría que haber una abreviatura de add, por ejemplo. Esto simplemente es una
presentación de toda la información codificada. El problema, o el segundo problema que me he encontrado, es que reutilizando estas hojas de estilo, hay unos atributos que yo he utilizado, que es type y var_sec, que para mí son imprescindibles para entender mi propuesta de edición, que no se recupera de ninguna manera. Es decir, aquí no se podría filtrar ni por type ni por var_sec. Y esto me parece que es importante porque yo he establecido una secuencia cronológica de cómo fueron reescritas las soledades. Se podría hacer, y eso es lo que estoy experimentando ahora, crear una hoja de estilo en la que hubiera una caja estática y el usuario filtrara las variantes por el tipo, el testimonio y la secuencia numérica que yo le he asignado. También se podría generar un aparato positivo a partir de uno negativo, con lo cual sería otra opción de visualización de toda esta información, y reconstruir en principio, aunque yo esto nunca lo he visto, pero en teoría se puede reconstruir todos los textos sustituyendo el lema por las variantes. Conclusiones, de verdad, y lo siento mucho. Creo que hay que defender el valor de las ediciones críticas frente a las bibliotecas digitales y frente a las ediciones impresas, porque las bibliotecas digitales en principio dan acceso a una serie de textos, pero no establecen el texto. Y a mí lo que me interesa es establecer el texto de acuerdo a mis principios ecdóticos. TEI debe revisar, en mi opinión, los métodos de codificación de la variación estructural. No digo que lo tenga que cambiar, pero al menos que se lo plantee y que dé ejemplos muy claros, reales y elocuentes en sus guidelines. De lo contrario, codificar un aparato de variantes es una tarea complejísima, porque no tienes ningún tipo de ejemplo. Bueno, tienes muy pocos ejemplos y no son, en mi opinión, muy representativos. Y por último, hay que tener siempre en cuenta que al crear una interfaz web, esta debe ser dinámica e interactiva y debe estar al servicio de los intereses del usuario. Es decir, que el usuario puede interactuar con la información filtrando y visualizando lo que le interesa. Y con esto simplemente quiero daros las gracias y disculparme por los problemas que he tenido. No, he estado 20 minutos y poco, muy bien. Bueno, abrimos el turno de preguntas. Vamos con un poco de retraso porque empezamos la sesión tarde, pero por lo demás han estado todos los ponentes muy ajustados a los tiempos. Un comentario de mi parte, que mencionabas que el TEI debería mejorar las guidelines, agregar ejemplos. El TEI está abierto a que los usuarios aporten ejemplos. O sea, si tienes ideas de ejemplos o ideas de mejora, escribe en la TI list, en la lista del TEI, Sí. o envíasela a cualquier miembro del Consejo Técnico y probablemente esos ejemplos se incluyan. De acuerdo. Sí. Sería muy interesante, además, digo, te animo a que lo hagas. Preguntas. Bueno, también era en la misma línea que comentó Alejandro, que también ya está abierto la propuesta para que se puedan incluir estos elementos, entonces cuantas más personas digan sí, a mí también me hace falta, mejor. Y después quería preguntarte por qué hiciste el cotejo manualmente. Sí. Porque una vez que estás haciendo una edición digital, no parece que sea lo más práctico, ¿no? Entonces, era esa mi pregunta. Era para saber si había algún motivo especial por... Sí. Bueno, lo primero... Sí, yo soy muy pesado en la TEI list y ya he insistido en que hay que revisar las cuestiones y lo seguiré haciendo. Y lo segundo que me preguntabas, pues en realidad a mí me parece que no es muy práctico si no tienes ningún tipo de financiación ni equipo detrás tuyo, porque como es mi caso, yo trabajo solo y primero tienes que obtener los textos, es decir, si son manuscritos tienes que obtener no un OCR, sino estos sistemas de reconocimiento de palabras, de letra manuscrita, que está en desarrollo, en Valencia y en otros lugares hay, pero yo, por ejemplo, no conocía Transcribium hasta hace unos 6 meses, cuando ya tenía todo cotejado. Eso por una parte, tienes que conseguir los textos y una vez conseguidos, hacer la colación, ¿vale? Sí, pero teniendo en cuenta que yo tengo 22 y ningún tipo de ayuda, pues para mí me pareció más fácil irme a las bibliotecas y cotejarlos por mi cuenta, ya está. Te entiendo perfectamente y me gustaría, o sea, si alguien me quiere dar dinero o ayudar, yo por mí le hago otra vez la edición. Otro comentario relacionado con lo anterior. Además de escribir a TI list o pedir que agreguen ejemplos y proponer tus ejemplos, si hay más de un interesado, que supongo que lo hay en estos temas, se puede crear un grupo de interés especial dentro del TEI en edición crítica, y ¿no sería mala idea que la asociación tenga su grupo cooperando con el TEI en un interés particular en desarrollar cierto tipo de mercado? Sería una buena idea.
Es mucho más fácil de lo que a veces pensamos. Sí, quizás es eso. El problema es que nos pensamos que no nos hacen caso. 2, 3, 4 personas interesadas en un tema, con alguien que las lidere y proponer al TEI, se crea el grupo de interés y a partir de ahí podéis trabajar y hacer propuestas con el apoyo del TEI. Es muy fácil. Sí, en relación a lo que se ha dicho, ya lo comenté antes con Antonio, yo estoy trabajando en Lyon con la persona que la ha mencionado, Marc Joly, la responsable de hacer ese software de presentación de ediciones críticas, y ella está muy interesada en reformar el módulo que se relaciona con el aparato crítico, que si no me equivoco no se ha reformado desde finales de los 80 o una cosa así, o sea, tiene bastante antigüedad. Y claro, reformarlo conlleva un trabajo ímprobo. De hecho, ya se han creado 2 grupos que desgraciadamente ninguno de ellos pues llegó a buen puerto, porque bueno, crear un grupo para reformar un módulo básicamente consiste en se ponen una serie de personas que forman parte del TEI, se ponen de acuerdo en crear un Google Doc y claro, como cada uno está en un país diferente, pues con el Google Doc van expresando sus ideas. Creo que toda esta documentación me parece que está abierta online, se puede consultar, han creado también un wiki y ahí se puede ver las discusiones, se puede seguir toda la discusión y cómo al final no se llegó a buen puerto. De hecho, yo la tesis o la investigación que estoy haciendo, se supone que yo tendría que continuar con esa labor y a los 3 meses desistí y me voy a dedicar a otra cosa totalmente diferente porque, como digo, es una labor ímproba, pero es lo de siempre. Yo creo que se puede sacar adelante siempre que... al final es una cuestión social, es decir, quién es el encargado de sacarlo adelante. Nosotros en Lyon, dentro de un mes, hospedamos el meeting y bueno, creo que es un buen foro, porque siempre... El del TEI en 2 semanas. Sí, enseguida, en 2 semanas, 3 semanas. Creo que estas cosas muchas veces se sacan adelante en persona, por mucho que nosotros digitalmente nos guste contactar a través de email, pero yo para eso soy un poco chapado a la antigua y creo que en persona todo se soluciona más rápido y bueno, animo a la gente, todavía está abierto el plazo de inscripción, la gente que quiera ir pues estaremos encantados de hospedarles. Gracias. No, es verdad que algunos grupos se terminan o estancando, se desvanecen las iniciativas, pero otros también prosperan y se han desarrollado cosas dentro del TEI. Depende mucho del empuje y del entusiasmo que le ponga la gente del grupo, básicamente. Algunos tipos de codificación son delicadas porque hay usuarios que ya las usan de otra manera, entonces claro, los cambios en una comunidad grande no siempre son fáciles de... Me acuerdo de los años que se discutía que si algo sencillo como las divisiones numeradas o no numeradas, y cuánto tiempo se discutió que si se quitaban los números o no se quitaban los números, porque el que usa números no los quiere quitar. Y bueno, en temas de marcados más complicados como estos a veces es difícil ponerse de acuerdo, pero sería una buena iniciativa, un grupo con gente que lo empuje y... Tengo entendido que en el año pasado Hugh Cales presentó una propuesta para que permitieran poner L dentro de RDG, pero no sé en qué estado se encuentra. Quizás ahora se retoma. Sí. Gracias. Muy bueno el trabajo que has hecho. Solo 2 cosas rápidas. Que yo tengo el mismo problema y si se forma un grupo de interés yo me gustaría participar. Además también con Lírica del Siglo de Oro. Y la pregunta rápida es si la disponibilidad de la edición, si será libre, se podrá utilizar o qué. Bueno, mi objetivo es que se publique, obviamente. Sí. Pero a libre disposición. Sí. Vale, gracias. En línea, la documentación está toda en línea y si te interesa puedes acceder a ella. Y sí, pero bueno, ya supongo que es más adelante si continúo trabajando en ello. Sí. Bueno, muy bien. Por la hora que es y dado que además hay una sesión de pósters esperando fuera, vamos a terminar la sesión y muchas gracias a todos y especialmente a los ponentes.